Hola chicos, muy buenas noches para todos. ¿Ahí me escuchan bien? Sí. Listo chicos, pues bienvenidos a nuestra cuarta sesión de NeuroRedes, pues para nuestra preparación del concurso de neurociencias. Hoy será la primera sesión de neurofisiología, está a cargo de María Paula Otavo Arenas. Esperamos todos puedan participar y cualquier cosa, pues estamos acá en el chat, ¿listo? Bueno, buenas noches para todos. Como ya Shisley pues, me presentó, mi nombre es María Paula Otavo, estoy en 10º semestre y hoy vamos a iniciar con la sesión de neurofisiología. Bueno, aquí tenemos la primera pregunta, pues entonces digamos que la dinámica va a ser pregunta, ustedes la miran, la meditan. Doy 2 minuticos para eso, doy una explicación del proceso que se está pasando y luego les muestro la respuesta. Yo la verdad no sé cómo hacer las encuestas por mí, entonces, pues si quieren van levantando la mano y piensan que me van diciendo qué respuesta es, no sé, como quieran. Entonces aquí tenemos la primera pregunta. Un investigador registra el potencial postsináptico en una neurona piramidal cortical. Observa que múltiples estímulos excitatorios con umbrales provenientes de distintas dendritas generan un potencial de acción cuando se activan simultáneamente, pero no cuando se activan individualmente. ¿Cuál es el mecanismo fisiológico más probable? Tenemos A, potenciación posttetánica, B, sumación temporal, C, sumación espacial, D, despolarización anódica, E, inhibición presináptica. Ya hice como una encuesta también, para que sepas. Ay, muchas gracias. Sí, Dale. bueno, entonces dos minuticos para que respondan la encuesta y continuamos. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Entonces, en este caso, tenemos las neuronas corticales piramidales. Ellas lo que hacen es recibir muchas sinapsis, tanto excitatorias como inhibitorias. Estos lo reciben desde las dendritas. Este impulso viaja hasta el soma. Algo importante a tener en cuenta es que el potencial que llega a las dendritas va a ir disminuyendo hasta que llega al núcleo o al soma de la neurona. Entonces, cada sinapsis que llega a las dendritas va a producir un potencial postsináptico excitatorio muy pequeño que pues se va a propagar de forma eléctrica pues hasta el soma, y la neurona como tal va a generar un potencial de acción para la despolarización del segmento y alcanzar un umbral de despolarización. Esta despolarización resulta la integración de múltiples potenciales postsinápticos. Entonces, vamos por partes. Tenemos la neurona cortical piramidal que va a recibir todo el montón de sinapsis que puede ser excitatoria o inhibitoria. Estos van a ser potenciales excitatorios postsinápticos o potenciales inhibitorios postsinápticos.
Los excitatorios postsinápticos van a causar que haya un aumento en el voltaje, va a promover la despolarización en la neurona y va a ir un aumento gradual de potencial en la membrana hasta llegar a un umbral. Este umbral es el que me va a permitir que haya una despolarización como tal y que el impulso viaje al axón y se genere una respuesta por parte de la neurona. Si estos potenciales excitatorios o inhibitorios no me llegan hasta ese umbral, no va a haber una despolarización. Ahora, tenemos los inhibitorios, que va a ser al contrario, va a ser un voltaje que va a impedir que haya una despolarización en la neurona. Entonces, lo que van a hacer es que la membrana, pues el potencial de membrana sea cada vez más negativo y pues va a ser difícil llegar a ese potencial de umbral para que haya una despolarización. Los neurotransmisores que se encargan del potencial excitatorio va a ser el glutamato, y lo que va a hacer el glutamato es que en la membrana postsináptica se vuelva más permeable al sodio y al potasio, que son positivos, y por esta razón pues va a promover la despolarización. Por otro lado, en el potencial inhibitorio, en la señal inhibitoria, vamos a tener el neurotransmisor GABA, y lo que va a hacer es que va a aumentar la permeabilidad de la membrana para cloro, que es un ion negativo. Ahora, entonces llegan todos estos potenciales a las dendritas, y como son tantos y los voltajes son tan pequeños, yo necesito integrar todas estas señales que me están llegando para poder sumarlas y que se genere una señal suficientemente fuerte para pasar el umbral y que haya una despolarización. Entonces vamos a tener dos sumaciones, la sumación temporal y la sumación espacial. Entonces, en la sumación temporal va a ser una sola neurona en donde van a llegar varios impulsos. Estos impulsos deben estar espaciados en cortos periodos de tiempo. Si la diferencia entre uno y el otro no me va a alcanzar a sumar, o sea, no se van a alcanzar a sumar, y esto no me va a permitir que me llegue al umbral. Entonces tenemos acá en la imagen tenemos pues los tres potenciales que están separados por cortos periodos de tiempo. Estos me van a causar que se vayan sumando hasta que me pase el umbral en el axón. En la sinapsis es suficiente para que haya una despolarización, pero en el axón pues yo necesito pasar este umbral para que realmente haya una despolarización y me transmita toda la señal. Entonces, cuando hay una sumación temporal, es desde una misma neurona, me va a causar que se sumen estos potenciales cuando están espaciados en periodos cortos de tiempo. Una sumación espacial son potenciales que vienen de diferentes neuronas, de diferentes nervios, perdón. Entonces, llegan los potenciales en diferentes nervios, y esto me va a causar que se sumen todos y me genere un cambio que me genere una despolarización cuando pasa ese umbral que tenemos. Estos potenciales pues postsinápticos llegan simultáneamente desde diferentes dendritas. Ahí es cuando se suman pues las corrientes sinápticas, va a haber mayor despolarización somática, el cono pues se va a despolarización, va a alcanzar el umbral y se va a generar el potencial de acción que me transmita la señal necesaria. Ay, bájate. Se genera un potencial de acción, se genera la despolarización y entonces viaja la señal que necesitamos. Esa es la integración. Entonces, son dos tipos de sumación, como para hacer un resumen rápido. Tenemos los dos tipos de sumación, una temporal, en donde solamente es una dendrita, son
diferentes potenciales que llegan espaciados por periodos cortos de tiempo. Y ahí es cuando se suman y me pasa el umbral para que haya una transmisión del potencial de acción. Si es una sumación espacial, es que el potencial de acción viene de diferentes dendritas, no de la misma. Estos llegan de forma simultánea y ahí es cuando se genera pues, la suma de los potenciales que es suficiente para pasar a ese umbral y poder generar pues, el potencial de acción. Teniendo en cuenta eso, si volvemos a la pregunta, aquí me habla que observa múltiples estímulos excitatorios provenientes de distintas dendritas y ahí es cuando se genera el potencial de acción. En ese caso, tendríamos que la respuesta sería C, sumación espacial. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Listo, sigamos entonces. Tenemos un hombre de 32 años que presenta debilidad progresiva ascendente después de una infección gastrointestinal. El estudio fisiológico muestra una disminución marcada en la velocidad de conducción del nervio, pero amplitud relativamente conservada. ¿Cuál es el mecanismo fisiológico que explica mejor estos hallazgos? Tenemos una disminución de la liberación presináptica de acetilcolina, una desmielinización que aumenta la capacitancia de la membrana, una degeneración axonal con pérdida de canales de sodio, un bloqueo competitivo de receptores nicotínicos o una disminución de la bomba sodio-potasio ATPasa. Bueno, para resolver esta pregunta, primero debemos pensar en qué patología podría estar cursando este paciente. Siempre que se hable de una neuropatía desmielinizante, siempre y cuando hay una debilidad ascendente, eso quiere decir que comienza de miembros inferiores hacia arriba, después de una infección, en lo primero que se debe pensar es en un síndrome de Guillain-Barré. El síndrome de Guillain-Barré es una neuropatía desmielinizante. En este tipo pues, de neuropatías, la lesión primaria siempre va a afectar en primera medida la mielina, más no el axón. Esto va a producir alteraciones pues, en la conducción de la señal por el nervio sin que haya una destrucción inicial del potencial de acción. Para poder entender un poco más esto, tenemos que saber qué función cumple la mielina en cuanto a la transmisión de la conducción nerviosa. Entonces, la mielina va a cumplir tres funciones fundamentales. La primera es que va a aumentar la resistencia de la membrana, eso quiere decir que va a impedir la fuga de la corriente pues que se está transmitiendo, va a disminuir la capacitancia, ¿eso qué quiere decir? Entre más baja sea la capacitancia, menor carga como energética voy a necesitar para realizar la despolarización y que se transmita el impulso. Y por último, pues va a permitir que la conducción sea saltatoria. Entonces, como vemos en la parte inferior, el impulso
va a literalmente saltar de un nódulo de Ranvier a otro, que son los espacios que hay entre las cápsulas de mielina, y el impulso se va a generar, el impulso va a viajar más rápido precisamente por esto, porque simplemente salta de un nódulo a otro. Mientras que si yo no tengo mielina, el impulso tiene que cruzar por todo el axón. Por eso se va a demorar más. Entonces, las tres funciones son aumentar la resistencia de membrana, disminuir la capacitancia, eso quiere decir disminuir la carga necesaria para despolarizar, y pues va a permitir que la conducción sea saltatoria y no continua. Cuando yo dejo de tener mielina o la mielina se ve afectada, como en este caso en el síndrome de Guillain-Barré, primero voy a tener una disminución en la resistencia de la membrana. ¿Eso qué quiere decir? Que la corriente se va a fugar, por lo tanto el potencial va a ser más difícil que llegue de un nodo a otro. Los nodos, como les mencioné, entonces son los espacios que hay entre las cápsulas de mielina. Va a ser más difícil porque la corriente se va a ir porque no tengo esa resistencia que me estaba dando la mielina. También va a haber un aumento de la capacitancia debido a que la capacitancia depende directamente del espesor de la membrana. Ese espesor me lo da la mielina. La mielina lo que va a hacer es que va a separar las cargas, como lo ven acá, separa una carga positiva de una carga negativa. Y esto va a causar que pues se disminuya la acumulación de cargas en la membrana. Si yo no tengo la mielina, va a estar una carga pegada a otra y eso va a hacer más difícil eso va a ser más difícil que haya una carga progresiva, la membrana se va a cargar más lento y pues la velocidad de conducción va a ser más lenta. Al mismo tiempo, como perdimos la conducción saltatoria, que era de un nodo a otro, pues va a ser esa conducción continua, va a ser lenta, va a ser ineficiente y pues como hay disminución de la resistencia, va a dispersarse las cargas. Por esto va a haber un bloqueo en la conducción y esa corriente, digamos que inicial, no va a ser suficiente para alcanzar el umbral y no se va a generar el potencial de acción. Si no se genera un potencial de acción, pues va a quedar un bloqueo funcional y por eso es que el paciente va a empezar con un daño de debilidad, de arreflexia, un déficit sensitivo. Es diferente a si hay una neuropatía axonal. Una neuropatía axonal hace referencia a que el daño es en el axón y no en la mielina. Cuando hay una neuropatía desmielinizante, pues va a haber una disminución en la velocidad de conducción, pero la amplitud va a estar conservada porque el daño es en la mielina, no en el axón. La amplitud va a ser medida según cómo se transmita el potencial en el axón. Cuando la neuropatía es axonal, el daño va a ser directamente en el axón, va a tener una velocidad normal porque la mielina está íntegra, pero va a haber una disminución de la amplitud porque, como les digo, el axón genera el potencial. La mielina solo lo va a transmitir. Si el axón está dañado, el potencial va a estar disminuido y a la hora de verlo en un examen, vamos a tener que las señales de la amplitud la amplitud, digamos, del paciente va a estar disminuida pues de forma marcadamente. Cuando tenemos que la amplitud se ve conservada, el axón está íntegro, no está destruido, el potencial se sigue generando, pero solamente se transmite más lento por el daño en la mielina. Por lo tanto, volviendo a la pregunta, entonces tenemos que una debilidad progresiva, ascendente, posterior pues a una infección gastrointestinal, lo asociamos directamente con un síndrome de Guillain-Barré, que el síndrome de Guillain-Barré es una neuropatía desmielinizante. Vamos a tener
una velocidad de conducción disminuida por la ausencia de mielina. La amplitud está conservada porque el daño no es en el axón. Ahora, el cambio fisiológico que explica mejor estos hallazgos, ¿cuál sería? Teniendo en cuenta pues lo que les comenté. No sé si tienen alguna duda o alguien se lanza pues a dar la respuesta. Bueno, en este caso entonces tendríamos que la respuesta es una desmielinización que aumenta la capacitancia de la membrana. No es una disminución de la liberación presináptica de acetilcolina porque no me está afectando nada que tenga que ver con los neurotransmisores. No estoy perdiendo canales tampoco de sodio. No es un bloqueo competitivo de los receptores nicotínicos y tampoco tiene que ver con las bombas sodio-potasio ATPasa. Precisamente porque tenemos que guiarnos y enfocarnos primero en qué patología me puede estar dando pues el cuadro del paciente y pues saber relacionarlo, que en este caso pues sería una patología desmielinizante. Tenemos una mujer de 45 años con miastenia gravis que presenta debilidad que empeora al final del día. ¿Cuál de los siguientes cambios electrofisiológicos se espera en la placa neuromuscular? A. Bloqueo de canales de calcio presinápticos. B. Despolarización sostenida muscular. C. Aumento de la liberación presináptica de acetilcolina. D. Disminución del número de receptores posinápticos. E. Aumento del potencial de placa terminal. Bueno, para entender qué pasa en la miastenia gravis, primero debemos tener claro qué es lo que es fisiológicamente normal en la unión neuromuscular. Entonces tenemos el nervio motor, en donde llega un impulso nervioso, llega un potencial de acción. Este potencial de acción va pues a generar una despolarización, va a permitir que se activen canales de calcio. Estos canales de calcio entonces permiten la entrada de calcio intracelular. El calcio dentro de las células se va a unir a las vesículas sinápticas que tienen el neurotransmisor, que en este caso sería la acetilcolina. El calcio intracelular va a permitir que se libere esa acetilcolina a la hendidura sináptica. La acetilcolina en la hendidura sináptica se va a unir a los receptores de acetilcolina que se encuentran en la membrana postsináptica. Cuando se unen la acetilcolina a los receptores de acetilcolina, va a abrir canales de sodio. Estos canales de sodio va a permitir la entrada de sodio intracelular en la neurona postsináptica y así se va a generar un potencial en la placa terminal, generando un potencial de acción muscular. Estos estos receptores de acetilcolina son los receptores nicotínicos. Entonces, repasándolo de nuevo, tenemos un potencial de acción que llega al nervio motor.
Ese impulso nervioso me va a activar canales de calcio que permite la entrada de calcio extracelular al espacio intracelular. Allí tengo unas vesículas sinápticas llenas de acetilcolina, que sería el neurotransmisor en la placa neuromuscular. Estas vesículas se rompen y liberan el neurotransmisor, que es la acetilcolina, en la hendidura sináptica. La acetilcolina se une a los receptores nicotínicos, abre canales de sodio, permite la entrada de sodio a la neurona postsináptica. El sodio pues genera un potencial de acción y se genera pues el potencial de acción neuromuscular, que es el impulso muscular, perdón, que es el impulso nervioso. Esto es lo normal. Entonces, la acetilcolina pues se difunde en esa hendidura sináptica, activa los receptores y rápidamente es degradada por acetilcolinesterasa. No es que la acetilcolina se quede ahí, no. Ella activa esos receptores nicotínicos y rápidamente es degradada por la acetilcolinesterasa. ¿Qué pasa en la miastenia? En la miastenia gravis yo tengo anticuerpos contra esos receptores nicotínicos. Esos anticuerpos me van a atacar estos receptores y me los va a destruir. Cuando me destruye estos receptores, pues va a haber una disminución en la resistencia de la membrana y en el potencial de la placa terminal. Por lo tanto, el impulso eléctrico del que venía en el nervio motor no me va a alcanzar, no va a ser suficiente para llegar al umbral y poder generar una despolarización. Cuando hay un uso repetido de los músculos, cuando nosotros nos movemos, lo fisiológico es que se libere la acetilcolina, se degrade por acetilcolinesterasa y puede ser movimientos repetitivos, pero no va a haber una fatiga. En este caso, como yo tengo menos receptores disponibles, se va a ir liberando cada vez menos acetilcolina y poco a poco va a ir una falla progresiva, porque sale la acetilcolina, pero cada vez yo tengo menos receptores de los que tengo normalmente. Si ya están ocupados esos receptores nicotínicos, cuando salga nueva acetilcolina a buscar, digamos que receptores libres, no los voy a tener, precisamente porque están destruidos. Entonces, ese potencial se va a fatigar y va a haber una debilidad que, pues, al final del día va a ir empeorando. De cómo inició, al final del día, pues va a ser una debilidad, pues, en aumento. ¿Qué se hace en estos casos de miastenia gravis? Se puede dar antagonistas o bloquear la acetilcolinesterasa, que es el que se encarga de degradar la acetilcolina. Si yo bloqueo esta enzima, la acetilcolina va a permanecer más tiempo en la hendidura sináptica. Los receptores pues se van a mantener activos, va a haber mayor despolarización, sí voy a poder lograr alcanzar ese umbral y de cierta medida voy a compensar esa pérdida de receptores. Esto me va a causar pues que haya pues mejor fuerza en los pacientes y una mejor transmisión neuromuscular, precisamente porque ya tengo acetilcolina disponible. Entonces, en esta mujer con 45 años con miastenia gravis, lo que está pasando en la placa neuromuscular es que va a haber una disminución del número de receptores postsinápticos, precisamente por los anticuerpos que lo están degradando. Teniendo en cuenta lo anterior, tenemos otra paciente de 28 años con diplopía y una debilidad que empeora al final del día. Se le realiza una estimulación nerviosa repetitiva
que muestra una disminución progresiva de la amplitud del potencial muscular compuesto. Se administra un inhibidor de acetilcolinesterasa y esto causa que la fuerza mejore casi inmediatamente. ¿Cuál es el cambio fisiológico responsable de la mejoría? Prolongación de la permanencia de la acetilcolina en la hendidura sináptica, una disminución del periodo refractario absoluto, un aumento de la liberación presináptica de acetilcolina, un aumento del número de receptores nicotínicos o una activación de canales de calcio posinápticos. Entonces, teniendo en cuenta lo que les expliqué anteriormente de la acetilcolina, no voy a tener activación de canales de calcio posinápticos, pues debido a que los anticuerpos me están dañando, me están dañando ese número de receptores nicotínicos. Los canales de calcio posinápticos no tendrían nada que ver acá porque los canales de calcio que nos interesan en este caso son los presinápticos, que son los que se encargan de ingresar calcio a la neurona presináptica y poder generar la liberación de acetilcolina. En cuanto al aumento del número de receptores nicotínicos, no tenemos el inhibidor de acetilcolinesterasa, no me va a mejorar el número de receptores nicotínicos porque los anticuerpos me lo están destruyendo. En cuanto al aumento de la liberación presináptica de acetilcolina, esta va a seguir siendo la misma. Disminución de periodo refractario absoluto tampoco. Y por último tenemos que es la prolongación de la permanencia de acetilcolina en la hendidura sináptica. Como les comentaba, entonces nuevamente, la acetilcolina se queda en la hendidura sináptica, es degradada rápidamente por acetilcolinesterasa. Si damos un medicamento que es un inhibidor de la acetilcolinesterasa, esto me va a permitir que la acetilcolina permanezca más tiempo en la hendidura sináptica y pueda activar esos receptores nicotínicos de una forma más eficiente, aunque sean pocos por la destrucción de los anticuerpos, pues me va a permitir que esa impulso nervioso no sea fatigable y pues mejore la sintomatología de las pacientes. Pregunta 5. Un paciente con esclerosis múltiple presenta un empeoramiento de los síntomas cuando tiene fiebre. ¿Cuál es la explicación fisiológica de esto? Tenemos A, aumento de la liberación de neurotransmisores, B, bloqueo de receptores AMPA, C, disminución de la conducción en fibras desmielinizadas, me quedó mal, qué pena, D, activación del sistema parasimpático, E, aumento del periodo refractario absoluto. Bueno, para esta pregunta tenemos que entender dos cosas. La primera es que la esclerosis múltiple, es una enfermedad desmielinizante. Eso quiere decir, como ya les conté anteriormente, que hay daño en la mielina. Por lo tanto, hay daño, pues hay una disminución en la velocidad de conducción, de los impulsos, lo que ya les expliqué anteriormente. Y hay otra cosa importante que es el fenómeno de Uthoff. Este fenómeno se presenta en pacientes con enfermedades desmielinizantes. ¿Y qué es? Este fenómeno es un empeoramiento, digamos, transitorio de los síntomas pues, neurológicos en estos pacientes cuando hay un aumento de la temperatura corporal, cualquiera.
que el paciente le dio fiebre, que el paciente estaba corriendo, que el paciente se bañó con agua muy caliente. Todos estos aumentos de la temperatura me va a generar el fenómeno de Uthoff. Este aumento de temperatura puede producir una visión borrosa pues transitoria, debilidad muscular, parestesias, ataxia, diplopía o una fatiga neurológica. Algo importante a tener en cuenta en este fenómeno es que el fenómeno es reversible. Como les comenté, pues aparece con fiebre, con ejercicio, con un baño muy caliente. No quiere decir que haya una nueva lesión en los pacientes y la duración es corta, puede ser de minutos o incluso horas, pero lo importante es que sea reversible. Este fenómeno pues depende de la conducción defectuosa que hay en esos axones sin mielina. Entonces, haciendo un recorderis, la mielina cumple 3 funciones importantes. Aumenta la resistencia de la membrana, disminuye la capacitancia y permite la conducción saltatoria. Si yo pierdo esa mielina, entonces la conducción se va a volver marginal. Eso quiere decir que va a ser, pues no va a ser saltatoria porque no tenemos mielina, sino que va a ser por la membrana del axón, por toda la membrana tiene que viajar. El potencial de acción apenas se va a propagar porque se va a ir agotando a medida que va viajando por la mielina, por el axón, perdón. Por lo tanto, cualquier cambio fisiológico que haya en los pacientes puede bloquear ese potencial de acción. Esa temperatura alta me va a generar que la cinética de los canales de sodio se acelere. Entonces, la apertura y cierre de esos canales de sodio necesarios para que haya una despolarización en la membrana del axón va a ser más rápido. El cierre y la apertura va a ser más rápido. Va a aumentar, pues, que se inactiven incluso los canales de sodio y pues me va a reducir la duración del potencial de acción. Por lo tanto, pues va a haber menos corriente disponible de la que ya tenía antes, porque antes ya había disminuido precisamente por lo que les comentaba, porque se iba agotando a medida que va avanzando en la acción. Entonces, pues se va a reducir aún más ese potencial de acción. Va a haber un aumento en la fuga de la corriente. Ya de por sí, pues ya había una fuga por la que no hay presencia de mielina, pero ese aumento de la temperatura también me va a aumentar aún más la conductancia. Recuerden que la conductancia hace referencia a que va a haber un requerimiento más alto de energía se necesita más energía para que haya una despolarización de la membrana. Entonces voy a perder aún más corriente. Por lo tanto, ese potencial no me va a alcanzar el siguiente nodo. La temperatura alta también me va a disminuir el tiempo de despolarización y esa carga total transmitida. Y la suma de todo esto me va a generar que no llegue ese potencial de acción suficiente para que alcance el umbral de despolarización en el siguiente nodo. Simplemente, como un resumen de todo, en el fenómeno lo que vamos a tener es que ese aumento de temperatura me va a cambiar aún más esa fisiología que ya tenía por la disminución de la cantidad de mielina en los nervios. El potencial no se va a transmitir y aunque el axón está intacto, no está dañado, la señal no va a viajar de un nodo a otro, no va a ser suficiente para generar ese potencial de acción, no va a ser suficiente para sobrepasar ese umbral y que haya una despolarización. Al disminuir la temperatura se va a solucionar, se va a recuperar y va a haber un retroceso de los síntomas y va a ser reversible, digamos que todos los síntomas que se presentan en ese momento.
Teniendo en cuenta eso, pues un paciente con esclerosis múltiple, con fiebre, ¿qué es lo que está pasando? Pues vamos a tener una disminución en la conducción en las fibras desmielinizadas, qué pena. Precisamente porque si aumenta la temperatura me va a cambiar como esa como normalidad que ya tenía el paciente, esa fisiología que ya tenía el paciente, y ese aumento de temperatura pues me va a disminuir aún más la conducción que yo tenía en esas fibras. Pregunta 6. Un paciente presenta pérdida de vibración y propiocepción en el lado derecho del cuerpo desde el ombligo hacia abajo. ¿Dónde está la lesión más probable? A. Cordón posterior derecho por debajo de T10. B. Hemisferio cerebral izquierdo. C. Cordón posterior izquierdo por debajo de T10. D. Tálamo derecho. E. Corteza parietal derecha. Para poder dar respuesta a esta pregunta, debemos saber acerca de la vía del lemnisco medial. Esta vía se encarga pues de transportar la propiocepción consciente, la vibración, el tacto fino discriminativo y la presión profunda. La vía va a tener 3 neuronas. La primera neurona va hacia el ganglio de la raíz dorsal, la segunda neurona hacia el bulbo en los núcleos grácil y cuneiforme, y la tercera neurona hacia el tálamo y hacia la corteza somatosensorial. Entonces vamos por pasos. La vía comienza en los receptores periféricos. Los estímulos de propiocepción, vibración, tacto fino va a ser detectado por los corpúsculos de Meissner, que se encarga de tacto fino, corpúsculos de Pacini, que se encargan de vibración, usos musculares de propiocepción y los órganos tendinosos de Golgi. Estos receptores generan potenciales graduados para generar un potencial de acción. Después de que los receptores periféricos toman la señal, toman los estímulos, pasan a la primera neurona, que esta va hasta el ganglio de la raíz dorsal. El axón entra por la raíz dorsal, no hace sinapsis en la médula, sino que asciende ipsilateralmente. Si el estímulo fue en el lado derecho, va a ascender por los fascículos del lado derecho. Si el estímulo fue en el lado izquierdo, asciende por los fascículos del lado izquierdo. Esta es la primera neurona, va hasta ganglio de raíz dorsal. Luego tenemos que ese estímulo viaja por los cordones posteriores y las fibras se van a organizar en fascículo de Gracil y fascículo cuneiforme. El fascículo de Gracil, que es el que vemos acá adelante, se va a encargar de miembros inferiores. Y el fascículo cuneiforme se va a encargar de miembros superiores. Ambos van a ascender ipsilateralmente hasta el bulbo. Ahí está la clave. Recuerden, la vía del lemnisco medial no va a haber una decusación en la médula. Eso quiere decir que si el estímulo se presenta a un lado, la vía va a ascender por la médula ipsilateralmente, por el mismo lado. Va a ascender por los fascículos. Después de que asciende por los fascículos, sea cuneiforme, que es miembros superiores, o grácil, que es miembros inferiores, va a llegar hasta el bulbo, donde va a haber sinapsis. En el bulbo va a llegar el fascículo de Gracil, va a llegar al núcleo de Gracilis, y el fascículo cuneiforme va a llegar al núcleo cuneiforme.
Ahí es donde va a ocurrir la primera sinapsis. Estas neuronas de segundo orden van a hacer una decusación en donde van a cruzar pues al lado contrario, formando las fibras arcuatas internas y formando el lemnisco medial. Esto va a ocurrir en el bulbo. Entonces, volvemos. Tenemos los receptores periféricos, la señal viaja por primera neurona hasta ganglio de la raíz dorsal. No va a haber sinapsis en la médula, sino que va a ascender por los fascículos, sea grácil o sea cuneiforme, dependiendo si es miembros inferiores o miembros superiores. Si es miembros inferiores va a ser el fascículo de grácil, si es miembros superiores va a ser el fascículo cuneiforme. Estas fibras van a ascender ipsilateralmente hasta el bulbo, donde allí va a haber la sinapsis, y esos fascículos van a llegar a los núcleos, a sus núcleos correspondientes. Entonces, fascículo de cuneiforme va a llegar al núcleo cuneiforme, fascículo de grácil va a llegar al núcleo grácil. Ahí en el bulbo es donde va a ocurrir la decusación. Las fibras van a cruzar al lado contrario. Eso es importante, recuérdenlo. La vía cruza en el bulbo, no en la médula. Después de llegar al bulbo, de hacer esa decusación, las fibras pues ascienden al lemnisco medial, deben ascender por el bulbo, pasar por la protuberancia, llegar al mesencéfalo y terminar en el tálamo. Todo esto contralateral al estímulo. Ahí llega la tercera neurona en el tálamo, donde se hace sinapsis en el núcleo ventral posterolateral del tálamo. Ahí es donde se va a integrar la sensibilidad corporal y se va a enviar toda la información a la corteza somatosensorial. Las fibras talámicas van a viajar por la cápsula interna, la corona radiata, la corteza somatosensorial primaria. Ahí van a llegar. Un resumen rápido, nuevamente. Tenemos los receptores, llega la primera neurona al ganglio de la raíz dorsal, asciende por los cordones posteriores ipsilaterales, dependiendo del fascículo. Estos fascículos llegan al bulbo, donde están los núcleos grácil y cuneiforme. Ahí es donde hacen la sinapsis de la segunda neurona. Hay una decusación en el bulbo, llegan al lemnisco medial, viajan por el lemnisco medial contralateral hasta el tálamo y del tálamo a la corteza somatosensorial. Teniendo en cuenta eso, si tenemos un paciente que perdió vibración y propiocepción del lado derecho, desde el ombligo hacia abajo, ¿dónde puede estar la lesión? Entonces, primero tenemos que es del ombligo hacia abajo. Si es del ombligo hacia abajo, quiere decir que las fibras van a estar ascendiendo por el fascículo de grácil, ¿cierto? Que es, el fascículo de grácil. Como la lesión es del ombligo hacia abajo, eso quiere decir que la lesión es en la médula. Si la lesión es en la médula, la lesión va a ser ipsilateral, a donde yo tengo pues en este caso la pérdida de vibración. Como tenemos que esa pérdida es del lado derecho, entonces la respuesta sería cordón posterior derecho por debajo de T10. La lesión es en la médula, no hay una decusación, es el mismo lado de la lesión. Cordón posterior derecho. Y en la última, tenemos un paciente que sufre una lesión medular izquierda a nivel de T8.
¿Qué déficit se podría esperar en este paciente? Una pérdida de dolor izquierda, una pérdida motora bilateral, una pérdida de propiocepción derecha, una pérdida de dolor derecha desde T10 y una pérdida de vibración izquierda. Para esta pregunta, entonces, vamos a ver otra vía diferente. En este caso, vamos a ver la vía espinotalámica. La vía espinotalámica se encarga de dolor y temperatura. Esta se va a encargar de transportar, entonces, dolor, temperatura, el tacto grueso y, en cierta medida, parcialmente, también el prurito. Aquí también tenemos 3 neuronas. Tenemos la primera neurona, que va al ganglio de la raíz dorsal, la segunda neurona que va a la asta posterior de la médula espinal y la tercera neurona que llega a tálamo y corteza. Entonces, desde el principio, tenemos los receptores periféricos, en donde va a haber un estímulo doloroso o térmico. Esto lo va a detectar las terminaciones nerviosas libres y los nociceptores mecánicos, los térmicos y los polimodales. Estos receptores detectan el estímulo y pasa a primera neurona. Esta primera neurona, el axón va a entrar por la raíz dorsal, va a entrar a la médula y va a ascender o descender 2 segmentos en el tracto del iseur. Y va a haber una sinapsis en el asta posterior. Aquí, ¿qué es importante? La vía no va a cruzarse inmediatamente. Primero debe subir o bajar 2 niveles. Entonces, esa primera neurona ingresa por raíz dorsal, va a entrar a la médula y va a bajar o a subir 2 segmentos. De ahí sí va a haber la primera sinapsis que va a ocurrir en el asta posterior. Ahí se van a liberar neurotransmisores, glutamato o sustancia P, y va a haber una decusación. La segunda neurona lo que va a hacer es cruzar al lado opuesto por la comisura blanca anterior, ya dentro de la médula espinal. Entonces, tengo el estímulo, llega la primera neurona, el axón va a entrar por raíz dorsal y va a bajar o a subir 2 niveles. Después de bajar o subir estos 2 niveles, ahí sí va a ocurrir la primera sinapsis y va a haber una decusación. Por lo tanto, lo contrario que teníamos en la del menisco medial, esta vía sí va a haber una decusación en la membrana. En la médula, qué pena. Aquí sí va a haber una decusación en la médula y no en el bulbo, como teníamos en el menisco medial. Pero esta decusación siempre va a ocurrir 2 niveles por encima a donde ingresaron las fibras de la primera neurona. Después de haber ingresado, haber subido 2 niveles y haber hecho una decusación, van a ascender por el cordón anterolateral y se va a formar el tracto espinotalámico lateral. De ahí va a ascender bulbo, protuberancia, mesencéfalo, hasta llegar al tálamo. La segunda neurona va a terminar en el tálamo, en el núcleo ventral posterolateral. Ahí es donde va a ocurrir la segunda sinapsis. En el tálamo, la tercera neurona va a viajar cápsula interna, corteza somatosensorial primaria, en el giropo central, y ahí es donde se percibe el dolor conscientemente, en la corteza somatosensorial. Haciendo un resumen rápido nuevamente. Tenemos los nociceptores periféricos. Estos viajan al ganglio de la raíz dorsal,
va a haber un descenso 2 niveles de las fibras, ahí va a haber una sinapsis en el asta posterior, va a haber una decusación en la médula, hay un ascenso por el tacto contralateral, llega al tálamo y finalmente a la corteza somatosensorial. ¿Cuáles son las diferencias entonces con la vía del menisco medial? Primero, la decusación sí va a ocurrir en la médula y no en el bulbo como la otra vía. Y aquí las fibras van a hacer sinapsis 2 niveles por encima de su ingreso a la médula. Por lo tanto, si tenemos un paciente que sufrió una lesión medular a nivel de T8, como la decusación ocurre en la médula, el déficit no va a ser izquierdo, sino derecho, como en este caso, y tiene que ser 2 niveles por encima de donde ingresó. Entonces, si el daño es en T8, las fibras que se van a dañar son las que están a partir de T10. Por lo tanto, la respuesta es la D, una pérdida de dolor derecha desde T10. Y eso sería todo. No sé si alguno tiene alguna pregunta, sugerencia, queja, reclamo. Bueno, siendo eso todo, les agradezco la atención y ya. Muchas gracias. Grandes preguntas, muchas gracias por la explicación, por el tiempo. Voy a dejar de grabar y